Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Romina Cantos y yo le voy a hablar acerca de la clasificación de los materiales. Bien, empecemos diciendo que los materiales se clasifican según su origen o naturaleza, según su composición, según su aplicación y según sus propiedades físico-químicas, etc. Sin embargo, en el campo de la ingeniería industrial, en el campo de la industrial existen 5 clasificaciones de materiales, las cuales les voy a presentar a continuación. Bien, los metálicos. Los materiales metálicos son sustancias inorgánicas que están compuestas de uno o más elementos metálicos, los cuales se obtienen por procesado de minerales con compuestos metálicos presentes en la naturaleza. Bien, los materiales metálicos están compuestos por elementos metálicos como lo son el hierro, el aluminio, el magnesio, el cobre, etc. Estos materiales, a pesar de presentar características específicas, presentan una serie de propiedades físicas generales que los identifican del resto, las cuales son la buena conductividad eléctrica y térmica, la resistencia relativamente alta hasta media temperatura, alta rigidez, alta densidad, alta tenacidad, ductilidad y deformabilidad en general. Buena resistencia al impacto, entre otras cosas. A temperatura ambiente, los metales se presentan en estado sólido con un brillo característico. Los materiales metálicos se caracterizan en dos: ferrosos y no ferrosos. Los ferrosos son el cual su componente principal es el hierro. Entre ellos están los aceros, las fundiciones, las ferroaleaciones, las aleaciones férreas especiales, los conglomerados férreos, el hierro. Entre los materiales metálicos no ferrosos son aquellos que se obtienen de otros metales que no sean el hierro. Entre ellos tenemos al aluminio y sus aleaciones, el cobre y sus aleaciones, el magnesio y sus aleaciones, el níquel y sus aleaciones, el titanio y sus aleaciones, las aleaciones del zinc, del plomo, del estaño, etc. Bien, ahora sigamos con los cerámicos. Bien, en los cerámicos nos dice que son aquellos materiales químicamente definidos como inorgánicos y no metálicos. Están compuestos por elementos metálicos y no metálicos. Son obtenidos por compactación de un polvo en la forma deseada para su uso y con la consolidación de esa geometría mediante un proceso de cocción a alta temperatura denominado sinterización. Ok, los cerámicos son compuestos, como ya anteriormente dije, inorgánicos de elementos metálicos y no metálicos. Dado el elevado número de combinaciones posibles de elementos, existe una gran variedad de cerámicos, como una amplia gama de propiedades y disponibles para una amplia gama de aplicaciones. Desde el punto de vista químico, sus átomos se unen mediante enlaces iónicos y covalentes. Estos enlaces son más fuertes que los metálicos, por lo tanto, son materiales con mayor dureza, resistencia eléctrica y térmica. Además, estos cerámicos poseen una baja conductividad eléctrica y térmica, una gran resistencia mecánica al rozamiento, al desgaste y a la cizalladura. La resistencia a las altas temperaturas, el mantenimiento de propiedades mecánicas a altas temperaturas,
la gran estabilidad química y resistencia a la corrosión, amplia gama de cualidades eléctricas, alta dureza, fragilidad e indeformabilidad en general. Densidad, es de densidad media, media-baja, porque varía según el grado de compacidad o de porosidad del material. Además, tiene unas buenas propiedades ópticas. En general, estos materiales se suelen dividir en dos grandes grupos, los cuales son los cerámicos tradicionales y los cerámicos avanzados o industriales. Los tradicionales son los ladrillos y tejas utilizados en la industria de la construcción y las porcelanas eléctricas de uso en la industria eléctrica. Ok, los cerámicos avanzados o industriales hablamos de aquellos que están constituidos por compuestos puros o casi puros, como el óxido de aluminio, el carburo de silicio, el nituro de silicio, etc. Bien, proporciona también esta alta resistencia a temperaturas extremadamente altas, que es de un peso bajo, una alta dureza y alta resistencia a la corrosión. Se emplean para componentes como turbinas, para automóviles, para usos aeroespaciales, eh, para intercambiadores de calor, para prótesis, para herramientas de corte, entre otras. Bien, ahora sigamos con otra clasificación de material. Hablemos de los compuestos. Bien, se denomina un material compuesto a todo material combinado de dos o más componentes que combina las propiedades. Este material está combinado a partir de una unión no química de lo ya mencionado, dos o más componentes, que da lugar a una combinación de propiedades específicas que no es posible de obtener en materiales originales. En cualquier material compuesto se diferencian la matriz o fase matriz, que es el elemento más abundante y cuyas propiedades hay que potenciar, y el esfuerzo o agente reforzante, que es el elemento que está en menor proposición y también es el que potencia. Las características que definen a los materiales compuestos son el que deben estar formados por dos o más materiales distintos y separables mecánicamente. Los componentes de un material compuesto no deben disolverse o fusionarse completamente unos con otros. Deben poder fabricarse por medio de la mezcla de aquellos, de manera que la dispersión de uno en otro se pueda efectuar de manera controlada. Deben dar lugar a una combinación de propiedades que sea superior a la de sus componentes, por separado, efecto sinérgico, perdón. Bien, la selección de una u otra matriz depende de los requerimientos de su aplicación, diferenciándose en función del tipo de matriz, diferentes tipos de materiales compuestos. Existen los compuestos de matriz polimérica, que son los que se combinan como refuerzo con fibras de vidrio, de carbono, y son los de mayor importancia tecnológica. También tenemos los compuestos de matriz metálica, que son aluminios y partículas de zinc, titanio con zinc, para aplicaciones donde se requiere una alta rigidez, alta resistencia y módulo específico. Asimismo, los materiales para corte de metales son compuestos de matriz metálica con refuerzos cerámicos. Estos se utilizan en el sector eléctrico y electrónico. Los compuestos de matriz cerámica. Bien, estos se suelen utilizar como materiales con resistencia a elevadas temperaturas,
normalmente con una matriz de aluminio, de alúmina, o carburo de silicio, reforzado con fibras metálicas, fibra de carbono o fibras cerámicas. El campo de aplicación de los materiales compuestos es muy amplio. Con materiales compuestos podemos producir materiales ligeros, fuertes, dúctiles, resistentes a altas temperaturas, o bien podemos producir herramientas de corte duras y a la vez resistentes al impacto. Los semiconductores. Estos son materiales cuya conductividad eléctrica puede ser controlada de manera que pueden comportarse como conductores o como aislantes. La resistencia al paso de la corriente de los semiconductores depende de diversos factores, como la temperatura, la presión, el campo eléctrico o magnético, el grado de iluminación que se aplique, etc. En cualquiera de los casos, se trata de un aporte de energía. Asimismo, el material semiconductor más utilizado es el silicio. El segundo es el germanio. El silicio tiene buenas propiedades mecánicas y eléctricas que se pueden modificar y mejorar, y está presente en la arena, por lo que se encuentra con abundancia. No es difícil andarlo buscando porque se encuentra en la naturaleza, al alcance de nuestras manos. La aplicación tecnológica más importante de los semiconductores son los transitores, y en general resultan esenciales para la aplicación electrónica de computadoras y de comunicaciones. Asimismo, los semiconductores son componentes esenciales en sistemas de fibras ópticas. La información se transmite por luz a través de sistemas de fibras ópticas, y los semiconductores convierten las señales eléctricas en luz y viceversa. Por último, tenemos a los polímeros. Los polímeros son productos mediante un proceso de polimerización bajo la acción de la presión y una temperatura adecuada. Miles de pequeñas moléculas orgánicas denominadas monómeros o meros reaccionan formando largas cadenas moleculares, es decir, las macromoléculas. Las moléculas orgánicas son sustancias químicas que contienen carbono e hidrógeno, y también pueden contener otros elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, etc. Los polímeros se utilizan prácticamente en todos los sectores industriales por su versatilidad, facilidad de fabricación, bajo costo, resistencia a los factores ambientales, etc. Los polímeros pueden ser naturales, como el algodón, que está formado por fibras celulosas, que está presente en la madera y en los tallos de muchas plantas. La seda, que es una poliamida semejante al nylon, la lana, proteína del pelo de las ovejas, o el hule, que es proveniente de los árboles. Bien, también podemos decir que en los últimos años la industria química viene desarrollando polímeros con grandes diferencias de composición y estructura que les confieren características diferentes y variadísimas aplicaciones. Sin embargo, los polímeros clásicos poseen una serie de características comunes que los diferencian claramente del resto de materiales analizados. Estos son la baja densidad, la mala conductividad eléctrica y térmica, la baja resistencia a las altas temperaturas, la resistencia a la humedad, a los agentes químicos y a la corrosión en general, la reducida resistencia mecánica, la fragilidad en algunos casos y la ductilidad y plasticidad en otros.
También está la elaboración, que es la elaboración, es una elaboración rápida, sencilla y de bajo coste. En cuanto los polímeros pueden clasificarse según diferentes criterios, bien sea por su origen, o sea, naturales, sintéticos, semisintéticos, por la reacción de polimerización, o sea, por adicción, por condensación, por su estructura, ya sea lineales, ramificados, entrecruzados, reticulados, composición química, como homopolímeros o heteropolímeros, por sus aplicaciones o por su comportamiento frente al calor. Según este último criterio se diferencian los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros, cuyas principales características suelen ser diferentes a las ya vistas. Muchas gracias.